Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, con un corazón lleno de gratitud por incontables bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor. La mejor de ellas, la mayor de ellas, Señor, el darnos vida y salud para poder estar en tu casa de oración, alabándote, Señor, bendiciendo tu nombre. Y Padre, ahora que vamos a presentar tu mensaje esta mañana, te suplico, Señor, que no permitas que hable yo, habla tú a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Sé tú, Señor, el mensajero, a fin que tu palabra no regrese vacía. Y Padre, danos de tu paz, danos la tranquilidad, Señor, la certeza de que tú estás en control de todo, Señor. No hay nada que deba distraernos de este momento, porque necesitamos el alimento espiritual, Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder ser más como tú quieres que seamos. Ilumina nuestra mente, Señor. Llénanos de tu espíritu. En el nombre y los méritos de tu Hijo Jesús, lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Cuando nos toman una foto con otra persona o con un grupo de personas y luego nos muestran la fotografía, ¿a qué carita le haces zoom primero? A la mía. Los demás no nos interesan mucho que digamos, ¿verdad? Pero lo primero que hacemos es ver cómo salí yo. A ver si no estoy muy despeinado, si se me notan mucho las arrugas, si cerré los ojos. Y luego ya ni siquiera vemos a los demás, o a lo mejor sí los vemos, ¿verdad? Pero lo importante era ver cómo me veo yo. Digo, no sé si ustedes lo hagan, pero yo he visto muchos como yo que sí lo hacemos, ¿no? Y eso es natural porque somos seres egocéntricos. Nos interesa nuestro ser antes que otras cosas, ¿verdad? Y de aquí quiero derivar dos enseñanzas. La primera de ellas es que, como seres egocéntricos, debiéramos tener esa misma actitud o esa misma reacción cuando estamos estudiando la palabra de Dios o cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. Que al primero que nos caiga el mensaje sea a nosotros. Que no pensemos en, híjole, ¿cómo no está Esteban aquí para que oiga el mensaje? Le hubiera caído, pero como anillo al dedo, ¿no? Sino que oigamos el mensaje, ya sea estudiando la palabra de Dios, ya sea en el devocional, ya sea en una escuela dominical, ya sea en la predicación, que no pensemos en nadie más, que al contrario, que estemos imaginándonos que en ese momento no hay nadie más que Dios hablándome a mí. Y no pensar si este mensaje le sirve a alguien más o no, o le debería de escuchar a alguien más. Hacer zoom a mí, nada más quiero que este mensaje me llegue a mí. Y la segunda enseñanza que quiero derivar de este hábito que tenemos, y a lo mejor cada vez que veo usted una foto de aquí en adelante, espero que piensen algo así. Imagine que después de que estamos estudiando la palabra de Dios, después de que Dios nos ha revelado alguna de su verdad, alguna de sus verdades, es Jesús el que toma la fotografía y busca mi rostro y me dice: todavía no te pareces mucho a mí. La vida de nuestro Señor Jesús fue una vida de sacrificio constante, y de eso quiero hablar esta mañana. ¿A qué has renunciado tú? Nuestro Señor Jesús, sus apóstoles, renunciaron a todo por seguirlo a Él. Nuestro Señor Jesús sacrificó todo, hasta su propia vida. Y por eso Él tiene el derecho de pedirnos lo que nos va a pedir en el mensaje principal, en el sermón de esta mañana. Y que usted y yo, como seguidores de Él, estemos dispuestos a hacer los mismos sacrificios que Él hizo por nosotros. Porque el amor se demuestra no de lengua ni de palabra, sino de hecho
y en verdad. Y si Él por amor hizo todos estos sacrificios por usted y por mí, lo menos que podríamos hacer es tratar de hacer los mismos sacrificios por Él. El pasaje central de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. San Lucas 14. Y prácticamente vamos a proyectar todos los pasajes, pero es importante que los vea ustedes si quieren su Biblia. A partir del versículo 25. San Lucas 14, versículo 25. Imaginemos la escena, nuestro Señor Jesús va caminando, ha estado enseñando, acaba de dar la parábola de la gran cena y otras parábolas, y dice el versículo 25, grandes multitudes iban con Él. Va el Señor Jesús y Él ve que hay mucha gente siguiéndolo. Y entonces se voltea hacia ellos y les dice, como preguntando, como cuestionándolos, a ver, ¿por qué me están siguiendo? Si alguno viene a mí, dice nuestro Señor Jesús, y téngame paciencia con esta palabra que vamos a estudiar, porque voy a explicar este versículo a detalle. Dice nuestro Señor Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y da una enseñanza aquí con una parte de nuestra propia vida. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento para construir la torre y no pueda acabarla, entonces todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En esta porción de las Escrituras vemos tres advertencias del Señor Jesús de lo que usted y yo tenemos que hacer para que Él pueda considerarnos sus discípulos. Y de eso queremos hablar esta mañana. ¿A qué debemos de renunciar? ¿A qué renunció Cristo? ¿A qué renunció sus apóstoles y sus seguidores en ese entonces? Familia. A todo, prácticamente. De todos los apóstoles, el único que sabemos por las Escrituras que estaba casado era Pedro. ¿verdad? No sabemos si los demás también estaban casados, pero el hecho es que abandonaron sus hogares por seguir a Jesús. Abandonaron a sus familias por seguir a Jesús. Así que quiero en tres partes dividir este pasaje para estudiar a detalle cada una de estas porciones. Le voy a pedir que me ponga mucha atención. Primero los versículos 26 y 27. La primera parte es a lo que debemos renunciar. Esa es la primera parte, lo que nos está pidiendo el Señor Jesús que renunciemos. Versículos 26 y 27. Dice nuevamente, si no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la segunda condición, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, sería un grave error de interpretación pensar que Jesús está enseñándonos que debemos de aborrecer a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, hermanas. No es eso lo que está enseñando Jesús, porque pues iría en contra prácticamente de todas las enseñanzas de las Escrituras. Y voy a citar dos ejemplos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, dice nuestro Señor Jesús, cuando lo increpa uno de los saduceos, Marcos 12, versículos 29 y 31, 29 al 31, Jesús le respondió a estos escribas, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a
a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo casamos este versículo con el que acabamos de ver de aborrecer a nuestros padres y a nuestros seres queridos? Pareciera que hay una discordancia, ¿va? Y más aún nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, escuchen muy bien, chiquillos, lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si no hacemos esto, es que no somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo entendemos este término, esta instrucción del Señor Jesús, que debemos de aborrecer a nuestros seres queridos? La palabra aborrecer, la palabra griega que se traduce como aborrecer, significa realmente amar menos. Amar menos. Así que lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es que el que me ama a mí, dice Jesús, el que me ama a mí menos que a sus papás, a su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus abuelos, etc. El que me ama a mí menos de lo que ama a todos los demás, no puede ser mi discípulo. Y el que se ama más a sí mismo que a mí, dice Jesús, tampoco puede ser mi discípulo. Dicho más claramente, el que me ama menos, dice Jesús, el que me ama menos que a cualquier persona, no merece llamarse cristiano, porque un cristiano es seguidor de Cristo. Con base en el contexto de las palabras de Jesús, quiero compartir con ustedes estas verdades para aplicarlo a nuestra propia vida. Véanlo de esta manera. Entendemos que no podemos ser discípulos de Jesús si, primero, me niego a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador por miedo a perder mi relación con mis seres queridos o mis amistades. Si yo hago esto, no puedo ser discípulo de Cristo. Si usted dice, es que yo no puedo aceptar a Cristo porque entonces mi abuelita, mi mamá, mi papá, quién sabe quién, mis hermanos, mis amigos, me van a dejar de hablar. O ya no me van a querer porque resulta que ahora soy cristiano. Pero entonces no puede ser cristiano, no puede ser discípulo. O si me niego a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, por tener que dejar que hacer lo que me gusta y renunciar a mis placeres y a mis bienes. Es que yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero. Es que ir al templo no me llama mucho la atención. Es que prefiero salir de viaje, prefiero pasear, prefiero ir con mis seres queridos, con mis abuelos, tíos, papás, mamás, amigos, amigas, que ir al templo. Entonces no puedo ser discípulo de Cristo. En tercer lugar, no puedo ser discípulo de Jesús si prefiero obedecer o hacer caso, otra vez, a cualquier persona, abuelos, papás, esposos, hijos, hermanos, amigos, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Hoy no vayas al templo hoy, o no hagas tu devocional hoy, o no tomes el estudio de los jueves de la palabra de Dios, no hagas eso, mejor vámonos a pasear, vámonos todos juntos, vamos a estar como familia. Ya el próximo domingo vas, o el siguiente jueves vas, o mañana haces el devocional que no hiciste hoy, pero vamos. Ahí estoy mostrando que me interesa más quedar bien con mis seres queridos que con Jesús. Si prefiero pasear, quedarme en casa, visitar amigos, familiares, viajar o cualquier otra actividad antes de ir a la casa de Dios o estudiar su palabra, no puedo ser discípulo de Jesús.
Si decido gastarme lo que debo diezmar u ofrendar para darme a mí un gusto o para utilizarlo para pagar mis deudas, no puedo ser discípulo de Jesús. Y una de las más importantes, si me niego a obedecer el llamado de Dios para ejercer mis dones y mi ministerio, no puedo ser hijo de Dios. Estudiamos esta mañana y algunos de los hermanos y hermanas compartían eso, es decir, la vida cristiana no es nada más aceptar a Jesús y ya. Porque sabemos que con aceptar a Jesús tenemos garantizada la entrada al cielo, ¿verdad? Pero la vida cristiana no termina con aceptar a Jesús. La vida cristiana empieza al aceptar a Jesús. Y después de aceptar a Jesús es cuando vienen todos estos sacrificios que usted y yo tenemos que hacer si realmente queremos ser discípulos de Jesús. En segundo lugar, ¿a qué debo renunciar? A entender a lo que debo renunciar. La segunda parte del pasaje central que acabamos de leer es cómo debo de calcular correctamente el costo de seguir a Cristo. ¿Cómo puedo calcular correctamente el costo? Versículo 28 de Lucas 14. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver, fíjese muy bien, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y lo que está diciendo el Señor Jesús, y a mí me han aconsejado que mi forma de evangelizar no es la correcta, porque cuando yo le digo a alguien o le quiero hablar a alguien de Jesús, digo, mira, si aceptas a Jesús como tu Señor, tu Dios, tu Rey, tu Salvador, muy probablemente algunos de tus seres queridos, no sé, tus abuelitos, tus papás, tu mamá, te van a rechazar, o tus compañeros de escuela, o tus compañeros de trabajo, hasta se van a burlar de ti si dices que eres cristiano. ¿Quieres realmente aceptar a Cristo sabiendo que eso va a pasar? ¿O prefieres no seguir a Cristo para que la gente no te rechace y no se burle de ti? Porque otra vez, la vida cristiana empieza cuando aceptamos a Jesús. Empieza. De ahí tenemos que empezar a caminar. Y nuestro Señor Jesús nos habla de tres actitudes de las personas cuando se les habla de la palabra de Dios o cuando escuchan la palabra de Dios. Se conoce la enseñanza como la parábola de los 4 terrenos o la parábola del sembrador. Y en Mateo 13:19 dice nuestro Señor Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, el evangelio de Dios, cuando alguno oye una predicación, un sermón, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay muchas personas que oyen pero no escuchan la palabra de Dios y por lo tanto no la entienden, y tampoco se preocupan por entenderla, ni tampoco buscan a alguien que se las explique. Simplemente dicen, no es de mi interés. No tienen una sincera necesidad de buscar a Dios. El segundo grupo de personas, en los versículos de Mateo 13, 20 y 21, dice el Señor Jesús, y el que fue sembrado en pedregales, esta persona es la que oye la palabra de Dios como usted y yo la estamos oyendo ahorita, y al momento la recibe con gozo, con agrado, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y ya no sigue adelante en la vida cristiana. Y sabemos que hay muchas personas que oyen la palabra de Dios y parecen entenderla e incluso confiesan, dicen, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pero tal vez lo hicieron en un momento en que alguien más los estaba presionando, o lo hicieron en un momento en que tenían mucha tristeza en su corazón, mucha necesidad, y
fueron a uno de estos templos en donde todo el mundo brinca y grita y se desmaya y se cae al piso, etc. Y creyó aceptar a Jesús como su Salvador, pero lo hizo por emoción, por sentimientos encontrados, no por convicción. Y entonces esas personas, como no entienden lo que hicieron, no entienden qué significa aceptar a Cristo, en cuanto viene el primer problema, la enfermedad, alguna situación grave, abandonan a Cristo. Y el tercer grupo de personas, en el versículo 22, dice nuestro Señor Jesús: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, entiéndase, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí nos habla el Señor Jesús de que hay muchas personas, tristemente hay muchas personas en el mundo, que no quieren abandonar su comodidad. Es que si me vuelvo cristiano, a lo mejor ya no voy a tener riquezas, ya no voy a tener dinero, porque Dios me pide que no me enfoque en eso. Él quiere que busque el reino de Dios y su justicia primero. Pero a lo mejor estoy rodeado de personas que tienen ese mismo sentimiento, estoy rodeado de personas que tienen muchos bienes, mucho dinero, muchas propiedades, y me jalan y me llevan con ellos, y no puedo decirles: es que yo ya soy cristiano, es que ya no me interesa la riqueza material, me interesa seguir a Jesús. Y estas personas no tienen esa fortaleza y el mundo los arrastra con ellos. ¿Se acuerda usted de la parábola no es parábola, el evento en donde un hombre rico, un joven rico, Mateo capítulo 19, visita a Jesús? Ese es este tipo de personas. Mateo 19, en el versículo 16, empezando el versículo 16, dice: entonces vino uno a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué está preguntando? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Eso es lo que está preguntando. Llega con Jesús, se arrodilla, le dice maestro, porque reconoce que Jesús es Dios. Dice: dime qué tengo que hacer para ir al cielo. Y entonces Jesús le dice: pues obedece a Dios, obedece todos los mandamientos. Y este joven rico le dice: yo supongo que todos los días de mi vida no le fallo al Señor. ¿Usted cree que ha sido cierto, no? Obviamente no. Y Jesús lo sabía, pero Jesús, lleno de amor, le dice: bueno, está bien, ¿tú crees que has obedecido todos los mandamientos? Sí. Bueno, ¿quieres saber cómo entrar al cielo? Sí. Bueno, vende todo lo que tienes, todo, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Y ya que te despojes de todas tus propiedades y de todos tus bienes, dice Jesús, entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre, el joven rico? Se entristeció porque tenía muchos bienes. Así pasa con estas personas. Dios, Jesús mismo le está diciendo: tú vienes a preguntarme cómo ir al cielo, y yo te digo, le dice Jesús: obedece a Dios, entrégate a Dios, olvídate del mundo, sepárate del mundo, apártate del mundo, de todos tus seres queridos, de todos tus bienes, de todas tus propiedades, deja todo y sígueme, y así vas a poder entrar al cielo. Y el joven rico dijo: tengo muchas propiedades, mejor no. A diferencia de todas estas personas, aquel que realmente siente el llamado a seguir a Jesús y escuchar y entender su palabra, escuchar y entender, esa persona es la que realmente pone al lado, imagínense una balanza y pone en un lado de la balanza, si saben lo que es una balanza, ¿sí? Pone en un lado de la balanza todos sus bienes y a todos sus seres queridos, a todos sus familiares y todos sus planes y todos sus proyectos y su trabajo, lo pone en una balanza, y del otro lado de la balanza pone a Jesús. ¿Sabe lo que va a pasar? Jesús va a terminar con esa balanza, va a demostrar que Él vale muchísimo más
que todo lo que pongamos en el otro lado de la balanza. Pero la petición de Jesús, según Lucas 14, es: quiero que renuncies a todo para que puedas ser mi discípulo. Y hay una enseñanza hermosísima en Filipenses capítulo 3. Si tiene su Biblia y quiere seguirme. Filipenses capítulo 3. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser apóstol? Era un perseguidor de la iglesia, ¿va? Era una persona a la que no le faltaba nada. Fariseo de fariseos se llama él mismo. Y tenía recursos para todo lo que él necesitaba para hacer su ministerio, porque le daban recursos para ir a perseguir a los cristianos. A Pablo no le faltaba nada. Tiene una vida comodísima. Y lo peor es que él pensaba que estaba cumpliendo con Dios, pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Y hacía esto con mucho gusto, de ir a arrestar a los fieles cristianos. ¿Se acuerda de su historia? ¿Sí? Pero después de su conversión, cuando Jesús le llama y él acepta y confiesa a Jesucristo como su Señor, fíjese lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, toda mi riqueza, todo lo que tenía, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Cristo Jesús como mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Es un pasaje poderosísimo. Lo que está diciendo nuestro Señor, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que para poder ser discípulo de Cristo necesitamos amarle. Déjame preguntarle esto. Cuando ustedes no, son muy chiquitos. Ustedes no pueden pensar en eso. ¿Ok? Voltees por otros tapes en los oídos. Pero los que estamos de este lado, sí. Cuando empezamos a cortejar a nuestra pareja, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era nuestro interés? A ver qué le gusta, qué no le gusta, ¿cierto? Conocerla, exactamente. Invertir recursos en la relación, ¿no es cierto? Nos gastábamos hasta el último centavo para... ¿Tú no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Por conquistarla, por conocer a esta persona y para que... Y lo hacíamos por amor a esa persona. ¿Qué diferencia hay con Jesús? ¿Por qué no invertimos igual el tiempo y el deseo y el gozo de querer conocerlo? Dice el apóstol Pablo, tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Porque para amar a alguien tienes que conocerlo, o por lo menos intentar conocerlo. Y Pablo renunció a todo para demostrarle a Jesús que le amaba. Pablo renunció a todo porque amaba a Jesús. ¿Cómo se llama el sermón? ¿A qué has renunciado? Espero que estemos más o menos entendiendo por dónde va el mensaje. Y en tercer y último lugar, ¿por qué es importante calcular el costo de renunciar a todo lo que tenemos? ¿Por qué es importante calcular el costo? Veamos nuevamente en Lucas 14, los versículos 29 y 30, dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, la torre que estaba construyendo este hombre, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es obvio que antes de comenzar a edificar se tiene que poner el cimiento, ¿no? Este hombre iba a hacer una torre, pero para poderla construir
Si usted está viendo cómo se construyen las casas, primero se hace un pozo muy profundo y se ponen los cimientos, el fundamento. ¿Cuál es el cimiento, el fundamento de la vida del creyente? Cristo. Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? En el Nuevo Testamento. En la Biblia, sí, claro. Ya sabía que me iba a contestar eso, pero me quise arriesgar a ver si alguien me decía, sí, la primera carta de los Corintios, exacto, sí, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, sí, ahí es donde dice. Corrí el riesgo y no me funcionó, ¿va? 1 Corintios 3, versículo 11 y 12. Bueno, 10 y 11. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, este es nuevamente el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, escuche muy bien esta frase por favor, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, Él es el cimiento de la vida del creyente. Pero está diciendo el apóstol Pablo, pero cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. Otra vez, la vida cristiana no se acaba cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, lo que estamos haciendo es poner el fundamento de nuestra vida, el cimiento de nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo. Pero después tenemos que sobreedificar. ¿Qué estaba haciendo la persona de esta parábola que hizo el Señor Jesús en Lucas 14? Dice, quiso construir una torre. Y déjeme leerlo de esta manera, para que se entienda mejor el pasaje. No sea que después que haya puesto el cimiento, es decir, no sea que después de que haya dicho que es cristiano, no pueda continuar con su vida cristiana. Y que entonces todos los que lo vean se burlen de él o de ella. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús, porque está hablando de los discípulos, de quién puede ser discípulo de Jesús. Y entonces nuevamente nace esta necesidad de cuando vas a hablarle a alguien de Cristo Jesús, debes advertirle a qué se va a enfrentar. Para que no sea que ponga el cimiento y no pueda edificar y terminar la obra. ¿Por qué? Porque realmente no estaba cimentado en Cristo, porque su decisión de aceptar a Cristo no fue consciente, no entendió lo que hizo. Y entonces esa persona que dice que aceptó a Cristo, y vienen los amigos y las amigas y todo, y se le quedan viendo, y tú, no quedas cristiano, no quedas cristiana, y ve lo que estás haciendo, y ve cómo vives. Así que entendiendo el contexto de la enseñanza de Jesús, nos está advirtiendo que nadie que se atreva a llamarse a sí mismo cristiano se niega o rehúsa a sobreedificar, sino que una vez que ha dicho, sí, yo soy cristiano, sí, yo reconozco y confieso a Jesús como mi Dios, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, se pone a trabajar en su vida cristiana para sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Lucas 14:33, concluyo con esto. Hágale así. Ya casi acabamos. Lucas 14:33. Esta es la conclusión de nuestro Señor Jesús. Así concluye Él esta porción de este pasaje. Jesús está concluyendo su enseñanza y dice, así pues, es decir, de esta manera, recuerdo todo lo que dije antes, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tres veces dice el Señor Jesús, ¿por qué no podemos ser sus discípulos? Porque amamos más a nuestros seres queridos, mamá, papá, abuelo, tío, hermana, primo, amigo, amiga, pareja, esposo, esposa. O porque me amo a mí mismo más que a Jesús. O porque amo más mis posesiones, mis bienes, mi trabajo. Y por eso
no puedo ser discípulo de Jesús. Así que voy a cambiar la pregunta del sermón. No me conteste, reflexione en su propia vida y dígase a sí mismo, de todo esto que acabamos de estudiar esta mañana, ¿a qué no has renunciado? El título del sermón es ¿a qué has renunciado? La pregunta es ¿a qué no has renunciado? Hay muchas cosas que ¿No has renunciado a amar a alguien más que a Jesús? Y por eso los domingos a veces vienes y a veces no vienes. Porque quieres ir con alguien que tú amas más que a Jesús. Quieres estar con alguien que tú amas más que a Jesús. Quieres estar contigo porque te amas más que a Jesús. ¿O no has renunciado a tomar tu cruz y seguir a Jesús? Es la segunda condición. ¿O no has renunciado a todo lo que posees? Es decir, para ti es más importante tu trabajo, tus relaciones, tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más importante que Jesús. Y entonces, cuando tienes que decidir si sigo a Jesús, si soy discípulo de Jesús, si obedezco a Jesús, y pongo del otro lado a alguien o a algo más que me invita a no asistir al templo, a no estar en los estudios de los jueves, a no tener mi devocional, entonces, ¿cómo puedo realmente decirle a Jesús que le amo? Porque no podemos amar de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si no vengo desde la escuela dominical, podría yo decir, pregunta, ¿estoy medio amando al Señor? Porque por lo menos tengo la mitad. O déjenme leer nuevamente el mandamiento. es todo o nada. Déjenme leer el mandamiento. Santificarás 1 hora de la semana. ¿Sí es así? No. Santificarás el 7º día. El día del Señor. Entonces, si nomás santifico el sermón y la alabanza y no santifico la escuela dominical, la enseñanza de los chiquillos, ¿estoy realmente siendo discípulo del Señor? ¿O estoy dijo nuestro Señor Jesús, no lo tenía yo pensado, pero cuando lo trae, es un mandamiento, santificarás el 7º día. ¿Y viene en la Biblia? Viene en la Biblia, hermano, así es, ahorita le doy la cita. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, nos dice Jesús, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O eres o no eres cristiano. O sigues a Jesús o no sigues a Jesús. O lo obedeces o no. No hay medio lo obedezco, no hay medio lo sigo. No hay términos medios para Dios. Apocalipsis. Sí, 3:15. Apocalipsis 3:15 y 16. Y cuando el Señor Jesús le está dictando los mandamientos a Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra. Éxodo 20, versículos 7 al 10. El 7º día, no es la 7ª hora del domingo, que serían como las 7 de la mañana. Es el día del Señor. ¿A qué no has renunciado?
Y aquello a lo que no hemos renunciado nos descalifica para poder ser aceptados como Cristo, por Cristo como sus discípulos. Así que imagínense en este momento que Jesús está viendo su carita, su fotografía. Y dice así, a ver qué tanto se parece a Jesús. Déjame ver. ¿Qué tanto se parece a Jesús? ¿Realmente es mi discípulo? Versículo 27 del pasaje que leímos de Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y lo que quiero dejarle con esta última frase, si ve usted ese versículo y lo entiende como debemos entenderlo, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es: la cruz viene antes de la gloria, no al revés. La cruz viene antes de la gloria, es decir, mi sacrificio, el renunciar a todos mis seres queridos, a mí mismo, y renunciar a todo lo que tengo, esa es mi cruz. Y renuncio a todo eso por amor a Jesús, para ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo, para ganar a Cristo. Sin sacrificio no hay gloria, diríamos, de esta manera. Así que, ¿a qué has renunciado? ¿O a qué te falta renunciar para poder ser discípulo de Cristo? ¿A quién amas más que a Jesús? ¿A quién amas más que a Jesús? ¿O qué amas más que a Jesús? Si realmente queremos llamarnos cristianos, tenemos que renunciar a todo por amor a Cristo. A todo. Eso fue lo que Él hizo. Jesús renunció a todo por ti y por mí. Jesús renunció a su propia vida por ti y por mí. Jesús murió por ti y por mí. Prefirió morir Él a que todos nosotros muriéramos. Por eso Él puede pedirnos que renunciemos a todo, porque Él renunció a todo por ti y por mí. Por amor a ti y por mí. Él renunció, Él dejó todo. ¿Qué estás dispuesto a renunciar tú por amor a Él? Oremos. Dios eterno, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este día en el que nos has permitido estar en tu casa de oración. Gracias por todas las enseñanzas, Señor, desde temprana hora nos has llenado de tu alimento espiritual. Gracias por la oportunidad de demostrarte nuestro amor con la alabanza, con la oración, Señor. Y gracias por la exposición de tu palabra. Gracias porque es clara, Señor. Y nos hace entender que nos debemos todos a ti, Señor. Que nada es nuestro, que todo es tuyo, que todo debemos entregarlo a ti. Porque es la única forma, Señor. No hay otra forma. Es la única forma en la que podemos demostrarte que te amamos y que realmente queremos ser tus discípulos y seguirte donde quiera que tú nos lleves. Y Padre, si hay aquí alguna persona o si alguien escucha este mensaje y aún no ha aceptado y reconocido a Cristo Jesús como el Dios, Rey, Señor y Salvador de sus vidas, te suplico, Padre, que toque su corazón, que se rindan ante ti, para que tal como nosotros, tus hijos, Señor, podamos darte la honra, la gloria y toda la adoración cada día de nuestras vidas y podamos disfrutar en el final de los tiempos de la vida eterna en tu presencia. Y Señor, aquellos que no hemos renunciado a algo en nuestra vida, tú lo sabes todo, Señor, no hay nada que podamos ocultar. Haznos ver aquello, Señor, que te estorba, que nos estorba en nuestras vidas para poder ser llamados por ti, discípulos tuyos,
No que nosotros lo digamos, no que los digan otros. Queremos que tú nos digas, Señor, que en verdad somos tus discípulos. Ayúdanos a erradicar de nuestras vidas todo lo que nos impide seguirte y servirte. Por amor a ti mismo, Jesús, te lo suplicamos y lo pedimos todo. Y solo a ti, Padre eterno, solo a ti, Jesús, solo a ti, Espíritu Santo, sea toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén. Gracias, hermano.